dentro aparece la presentación. Entonces, lo primero que yo creo que tendría que hacer es presentarte, ¿no? Claro. O sea, ¿qué digo? Por ejemplo, de ti, Manuel, Emanuel. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Explícanos. Hola, ¿qué tal? A ver, chavales, estamos en el rincón de la 215, no te olvides de suscribirte. Y tenemos a Manuel Gurú, compañero del Departamento de Didáctica de la Sesión Musical, Plástica y Corporal, ese nombre tan corto que siempre uno recuerda con facilidad. Y bueno, ¿qué nos puede decir Manuel Gurú sobre sí mismo? Pues... Ahí estás bloqueado, ¿no? Bueno, no, te puedo hablar un poquito de, digamos, de yo a nivel profesional, ¿no? Soy profesor de arte aquí en esta facultad, en el doble grado y en educación social, y luego también me dedico a la investigación y a la creación artística. Ahora es cuando yo debería de enseñar uno de sus cuadros. Aquí tenemos la creación artística de nuestro amigo Manu Gurú. Titulado Próxima Apertura, que se expuso en Cáceres, en abril. Es más, incluso lo voy a dejar aquí. Claro. Lo voy a dejar aquí para que no vea, para que no pueda ver su guión que tiene oculto detrás de la cámara. Ahora vamos a poner aquí en un ladito para que, aunque no se vea. Pues efectivamente él es artista, además en la palabra, en un significado de la palabra amplio, ¿no? Como cuando dice, eres un artista, ¿no? En plan. Esto es súper informal. Totalmente, Sí, pero ¿tú qué te pensabas? ¿Rincón de la 215 o lugar de folgorio, claro, diversión? Me falta la cerveza, pero bueno. Iba con unos cafés, pero me lo tienen desconectado. Ay. Entonces, nos dice, profesor, investigador. Sí. Y bueno, pues hoy hemos pensado que podías ayudarnos dentro del área de la educación física, de la expresión corporal, para que nos hablara un poco sobre la temática en torno a comunicación visual y didáctica. O sea, la importancia que tiene esa comunicación visual desde un punto de vista de cómo puede llegar al alumno, cómo el alumno además a través de esa comunicación visual puede mandar mensajes y cómo ese mensaje puede ser potente y puede ser fuerte. ¿Qué tú nos podrías decir en ese sentido? Pues bueno, yo creo que el fin último de la docencia es hacer partícipe al alumno y engancharlo de cualquier forma, engancharlo a tu materia, ¿no? Y muchas veces la comunicación, vamos, es la base, ¿no? Entonces, algo que yo hablo mucho y doy mucha importancia es el cómo contamos las cosas, ¿no? Tú puedes dar una serie de contenidos de tu asignatura, ¿no? de competencias, etcétera, pero es muy importante el cómo actúa el profesor, ¿no? Bien a nivel gesticular, ¿no? Que es lo que dice, ¿no? A nivel expresivo, pero también cómo configura la clase, ¿no? Qué dinamismo aplica a la clase. El otro día lo hablábamos, cuántos pasos puedes dar en un aula, ¿no? Con tal de interactuar más con el alumno, ¿no? Y que no sea solo profesor y alumnado, ¿no? Sino que haya una interacción, un tú a tú, una aproximación, y entiendo que en el ámbito de educación física pues es aún mayor, ¿no? Porque puedes estar tanto en el ámbito de la clase sentado como en un espacio abierto. Entonces, ¿tú piensas que, por ejemplo, tiene relación esa comunicación visual con los ambientes de aprendizaje? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque primero, o sea, en esa idea de bajar un poco al profesor digamos, de esa tarima, ¿no? Situarlo un poquito más al nivel del alumnado, pues también te permite que ellos interaccionen, ¿no? O les den menos cosa interaccionar contigo. Entonces, crear un ambiente propicio en clase es fundamental para la educación, porque, o sea, está claro que tú aprendes algo si va unido a una emoción, o por lo menos se aprende más fácilmente y se graba más en la memoria si es algo unido a una emoción. Entonces, muchas veces la propia actitud del profesor en clase, la energía que traiga, ¿no? Todo eso influye mucho al alumno. Y de hecho, en mis clases siempre pregunto al alumnado cuántos profesores buenos recuerdan, ¿no? De la etapa escolar. Y me dicen, 3, 4, 5. Digo, ¿y qué recordáis de ellos? Entonces la mayoría me dicen, bueno, nos trataba con respeto, le gustaba dar clase, venía con muchas ganas a clase, hacía que no nos aburriésemos. O sea, recuerdan más la metodología, el cómo ellos impartían,
lo recuerdan más que el qué recibían, independientemente de que todos recordemos, pues oye, esto lo di con este profesor, pero normalmente influye más en sí el profesor que la materia misma, ¿no? Incluso la materia más difícil, que según profesores se imparta, te puede influir más o menos. Todos a lo mejor hemos tenido malas experiencias en matemáticas, no porque las matemáticas sean feas, sino porque a lo mejor no ha habido nadie que nos las haya hecho interesantes. Entonces en eso la comunicación es crucial. Eso a nivel de actitud, a nivel de movimiento en clase, y luego estaría el aspecto visual del contenido que llevamos a clase, bien sea en PowerPoint, PDFs, o la plataforma que utilicemos. El contenido visual que damos también tiene mucha importancia para ello, ¿no? Sobre todo porque en el sentido de que si hacemos un PowerPoint también estéticamente pobre, igual no influye tanto que algo que sea un contenido súper visual, con el audio concreto en el momento adecuado, o jugar con las imágenes. A veces una imagen es súper potente, a veces una imagen vale más que muchas líneas de texto. Esa frase es nueva, ¿no? O sea, la de la imagen vale más que 1000 palabras, Eso no la había escuchado nunca. Lo acabo de acuñar. Entonces, con respecto a la imagen, ¿tú qué sugerencias le darías a nosotros como profesores, a los alumnos como alumnos, obviamente, que también tienen que trabajar y que tienen que desarrollar ese tipo de presentaciones en algunas ocasiones? Desde un punto de vista didáctico, ¿cómo sugerirías tú que se afrontara o se abordara esa presentación, ¿no? ese trabajo de la imagen? Eso es. Suelen haber varios puntos clave en la comunicación visual. Una es la claridad del mensaje que se emite. Es decir, hay veces que es más directo 4 frases clave que varios bloques de texto que el alumno tiene que tardar tiempo en leer y luego mientras lo leen, el profesor está hablando, ¿no? Tiene que haber, digamos, una reducción de contenido para que aún sea más potente. Evidentemente hay veces que pueden meter mucho contenido, pero por ejemplo que esté clasificado como un mapa conceptual, ¿no? Un mapa donde tú relacionas conceptos, pero evitar la lectura de un texto con muchas líneas cuando ellos normalmente tienen un material de texto aparte, ¿no? Que pueden trabajar por su cuenta. Eso sería por un lado, ¿no? A nivel de cantidad de información en la imagen. Hay una frase, creo que era de Mies van der Rohe, el arquitecto, que decía que menos es más. Muchas veces el quitar y quedarte con lo básico tiene más utilidad que el poner mucho. Y muchas veces lo que más nos cuesta es saber qué quitar y no qué poner en una imagen, en una diapositiva. Luego, algo también súper importante es esa claridad va unida pues, a un sentido compositivo de la imagen y luego un sentido estético. Por ejemplo, colores, ¿no? A nivel de colores. Tenemos que evitar utilizar según qué combinación de colores, porque a lo mejor si tenemos un fondo rojo en un PowerPoint y utilizamos letras en naranja, ahí no se crea mucho contraste. Entonces, por ejemplo, y perdona que te interrumpa, ahora mismo que estamos utilizando un medio audiovisual, también de comunicación, en el cual pues tenemos este color y tenemos este fondo de color. ¿Sería adecuado? ¿Podríamos mejorarlo? ¿Tú qué piensas? Claro, en este sentido, estamos en un lugar, digamos, un lugar que damos a entender al espectador que estamos en un lugar académico, ¿no? Porque estamos todos rodeados de libros, de libretas, de trabajos. Eso está guay porque sitúas al espectador en un contexto. Es un material audiovisual que se crea en el contexto de la universidad. Que no es un croma, que son libros, no es un croma, son libros de verdad. Claro. No tenemos aquí, no estamos engañando a nadie. Exámenes suspensos. Bueno, esto... ahora, eso sí, podemos reducir la cantidad de cosas, pues igual, si hacemos un estudio pormenorizado, pues, por ejemplo, esto es súper importante incluso en fotografía. En fotografía, si hay una multitud de gente, vamos a hacer una foto en grupo, y hay alguien que va de blanco, esa persona va a destacar mucho. Eso es algo de primero de fotografía. Entonces, si tú puedes situar a esas personas, esta puede ir en un segundo plano, porque lo blanco, digamos que atrae a los ojos. O como se suele hacer ahora en muchas ocasiones, ¿no? Como acercar un poco más la imagen de las personas que están interviniendo y desenfocar el fondo. Claro, eso en fotografía se llama profundidad de campo,
y entonces nos permite centrar la imagen en algo en concreto, por ejemplo nosotros. Que haya menos distracciones, Eso ¿no? es. Si hubiera poca profundidad de campo, esto estaría un poquito desenfocado. Eso ayudaría, ¿no? Es decir, tú das la impresión de muchos detalles, muchos libros, pero en un segundo plano. Si no, pues bueno, el reducir un poco, pues según qué cosas que a lo mejor llaman la atención en la imagen. Pero es muy importante controlar eso, ¿no? Y evidentemente en nuestros materiales docentes, pues se nota. Y por ejemplo el uso de tipografías. No Sí, es lo mismo. porque volviendo a lo que hablábamos de las presentaciones, ¿no? Nos había hablado de la composición y el color, y ahora me dices que la tipografía, ¿no? El tipo de letra. Eso es, el tipo de fuente. La Times New Roman. La Times New Roman La clásica, claro, seguimos utilizando la Times New Roman porque la tenemos clasificada como lo formal, ¿no? Es una letra elegante, que tiene buena lectura, ¿no? Para textos muy largos, muy cargados de letras. Pero luego, por ejemplo, hay letras que ya están muy manidas, la Comic Sans ya está superada. Luego hay otra que es la Papyrus, que tiene como un aspecto así como de pergamino, como antiguo, que es la tipografía de menús de restaurantes vegetarianos, escuelas de yoga, chamanes, ¿no? Entonces hay que elegir la tipografía concreta para según qué material. Por ejemplo, otra letra formal, la Arial, ¿no? Y luego una letra que está en el Microsoft Word, en el PowerPoint, en el Word, te sale la Calibri, ¿vale? La Calibri ya se está utilizando tanto porque es la que te da Word de base. Entonces ya enseguida la ves. No tiene nada de malo, pero hay que utilizar las tipografías en según qué situaciones. Por ejemplo, se puede variar de tipografía. A lo mejor para los títulos se puede utilizar una más potente, más fuerte, y luego para el texto utilizar otra, ¿no? Y luego también jugar un poco con la singularidad. Si estamos queriendo hacer un material docente atractivo, vamos a hacerlo más nuestro. Y entonces basta que nos metamos a buscar en internet, que hay páginas de fuentes gratuitas, y busquemos una fuente acorde a nuestro uso. Y por ejemplo, puedes buscar un tipo de letra que tú utilices para todo tu material. Y eso a lo mejor te da una coherencia. Yo al menos lo utilizo así. Uso un par de tipografías y entonces todo mi material va en torno a eso. Igual no hay nadie que se fije en eso, pero el material que preparo es exclusivo con eso. Y a lo mejor que te interese una fuente... Pero yo creo que de entrada posiblemente casi ninguno estemos pendientes de pues está utilizando un tipo de letra tal, pues está utilizando un tipo de letra cual, sino que es más bien el impacto que nos provoca, Claro. el ver determinada composición dentro de lo que sería la presentación que tú haces como docente. Eso. Y que puede llegar más o puede llegar menos también en función de lo que tú dices, ¿no? Del atractivo que pueda suponer como impacto visual, ¿no? Totalmente. Hay una cosa que se llama la jerarquía o el peso visual, y es que una letra, según lo grande que sea o el contraste que tenga con el fondo, te va a llamar más la atención como espectador. Entonces hay que jugar con eso. Por ejemplo, los títulos tienen que ser siempre letras un poquito más en negritas o de mayor tamaño, y luego el contenido de menor. Entonces el alumno de un simple vistazo ya ordena la información. Si eso va parejo de un uso de color interesante, de que también en una imagen no hayan elementos que distraigan, por ejemplo, un fallo muy habitual es que utilizas una fotografía de fondo de pantalla para luego poner letras encima. Y a lo mejor esa foto tiene muchísimos detalles y esa tipografía que se superpone no se lee bien. Entonces, hay un principio básico en el diseño gráfico que es la legibilidad, que lo que queramos poner se tiene que leer bien, sea usando el color, tamaño de tipografía y sobre todo el contraste entre la tipografía y el fondo, ¿no? Es básico. Y la composición, ¿qué piensas tú, ¿no? De la composición que nosotros podemos hacer como docentes en la transmisión de ese mensaje visual junto con la presentación que nosotros estemos haciendo. O sea, nosotros Claro. ¿Cómo nos ubicamos? ¿Cómo Claro. piensas que tenemos que, formar parte de ese todo? Sí, yo recomiendo, además que lo empecé a utilizar aquí en Melilla, el cacharro de pasar diapositivas a distancia. ¿Por qué? Porque te evita estar sentado, ¿no? Sentado tú mirando al alumnado y detrás la pantalla. Entonces tú puedes estar viendo el portátil y detrás la pantalla. Si tú, sin embargo, te levantas, te sitúas a un lado de la pantalla, por ejemplo,
o en un momento dado, con una imagen de fondo potente que cuenta algo, tú interactúas, ¿no? Se crea un momento de diálogo. Eso es mejor si estás de pie a que si estás sentado. Hay muchas presentaciones de tesis que es estar, el doctorando está sentado y tiene pues ahí el proyector, y hay veces que hay ciertas incomodidades. Entonces hay que buscar siempre que el profesor, lo que tú decías, la composición, en todo caso si está sentado, que sea más bien a un lado, quizás, ¿no? Donde tú puedas hablar al público y aquí a un lado tú veas la pantalla y controles lo que ves, ¿no? Y tampoco tapes la visión, evidentemente. Pero siempre es interesante que haya, o sea, es que se complemente la imagen con el orador. Entonces, Como sugerencia también, por ejemplo, para el alumnado, para la hora en la que ellos hacen una presentación y bueno, pues tratan de explicar a sus compañeros pues lo que corresponde al tema que les ha tocado y demás, sería obviamente la misma que como si fuera el profesor, ¿no? claro, algo así. Por ejemplo, la composición. Podemos jugar con la composición en el sentido de que puedes buscar una imagen que no sea simétrica. Por ejemplo, situándote a un lado del cuadro, ¿no? Se te ve a ti a un lado y al otro lado tienes contenido. ¿Podrías situarte en el centro? Sí. Pero si dejas, te quedas a un lado, hay aquí todo un espacio que a lo mejor luego puedes incluir contenido a nivel, digamos, en la postproducción, ¿no? Con algún programa puedes incluir alguna transparencia aquí, ¿no? Entonces es interesante jugar con la composición en ese aspecto. Imagínate que yo estoy aquí en este plano hablando, ¿no? Estoy situado a la izquierda y tú no estuvieras. Yo estoy contando algo a cámara y de repente dejo aquí un hueco porque sé que va a aparecer una imagen. Eso también se puede extrapolar al propio PowerPoint. Empieza el PowerPoint, ¿no? Mi rectángulo, y aquí aparecen unas letras. Y alguien puede decir, uy, ¿por qué ha puesto las letras al lado? Porque conforme lo voy transmitiendo, aquí aparece luego, sin que se mueva ese texto, aparece otra diapositiva, una imagen. Entonces, oye, puedes jugar, puedes incluso interactuar, ¿no? Meter eso como en el PowerPoint. O incluso tú mismo ir cambiando tu ubicación espacial a la vez que va cambiando la presentación del lugar, ¿no? O sea, porque si tú, por ejemplo, estás comentando que tú tienes la presentación en un plano y tienes otro plano, vamos a decir, vacío, que ocupas con tu presencia. Por ejemplo, claro. Si esa situación cambia, o sea, cambia la imagen del lugar, tú puedes cambiar de posición y eso también fortalecería, en cierto modo, una presentación, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate que tú te sitúas en un sitio delante de la pantalla de tu presentación, ¿no? Y lo que has dicho, un hueco. Tú te sitúas porque aquí va a aparecer algo, y además algo que incluso puede ser, imagínate, una imagen potente o un dibujo que incluso, o imagínate un bocadillo, ¿no? La imagen de un bocadillo de lo que yo estoy pensando. Ajá. Imagínate qué juego más interesante se crearía. Que yo esté hablando al alumnado y aquí de repente se pone automáticamente un bocadillo que digo, qué aburrido tengo que parecer, ¿no? Sí. Por ejemplo. Podemos hacerlo, ¿eh? Eso es. El problema, que por ejemplo en nuestras aulas se utiliza proyector. Entonces si yo me pongo delante de la pantalla, el proyector también me da a mí. Entonces se crea, es un poco feo, ¿no? Que se te ilumine. Hay otros tipos de presentaciones, por ejemplo con pantalla, que evidentemente tú te puedes situar delante y no hay problema. Una pantalla de televisión o... Y si nos pusiésemos ahora a hablar en lugar de una presentación al uso, ¿no? Dentro de un aula y demás, como estamos comentando hasta el momento, hablásemos de nuestra presencia física dentro, por ejemplo, de una instalación deportiva, donde normalmente los profesionales de la educación física es donde utilizamos esa comunicación que nosotros establecemos con nuestros alumnos. No sé, si tú piensas esa imagen, ¿qué podríamos hacer nosotros para potenciar precisamente nuestra presencia a la hora de transmitir el mensaje? Por ejemplo, la indumentaria. Que el profesor o quien dirige la escena, ¿no? En este caso un trabajo del propio alumnado, pues que la persona que aparece en imagen, que dirige un poco la escena, que vaya con una indumentaria concreta. Por ejemplo, de verde, un verde pistacho, toda de verde. En todo momento el espectador sitúa a nivel de colores, se me está ocurriendo ahora, a nivel de colores sabe, es como el árbitro en un campo de fútbol, el árbitro va de negro, ¿no? Entonces ya lo sitúas automáticamente.
De hecho, eso es muy común en el mundo del fútbol. O sea, hay según qué equipaciones que no pueden jugar a la vez precisamente para no confundir o confundir lo más mínimo. Entonces, pues, un equipo coge su segunda equipación. Pues eso sería interesante. Luego... Por ejemplo, dentro de lo que sería la propia ubicación, ¿consideras que tiene un impacto el hecho de que, bueno, pues lo sitúes en círculo, Claro. el alumnado esté sentado y tú estés de pie? Vale. Claro, se puede dar el caso de unas gradas, ¿no? Sitúas al alumnado en las gradas y tú de pie Esa es otra posibilidad. hablando. Esa es una posibilidad. Hablar en círculo. Ajá. Imagínate un círculo creado por el alumnado y tú en el centro. Y vas todo el rato moviéndote, que pueda parecer que en un principio te vayas a marear, pero, oye, simbólicamente, no sé, crean un espacio, el propio alumno, cerrado, ¿no? Y el profesor está ahí dentro. Eso yo creo que tiene mucha importancia. Y sobre todo en el deporte, no sé, la parte de interacción. O sea, cuanta más interacción haya con el alumnado, mejor, ¿no? En el sentido de que podamos estar así hablando a cámara, pero luego a ver una serie de personas, comentas, luego te vas a otro plano y sales con otras y no sé, tampoco se me ocurren más ejemplos. Genera como una cierta cercanía, ¿no? Que mejora el proceso comunicativo porque lo hace más individual. Eso. No tanto una comunicación grupal. Eso es. En la Yo que... suelto algo, Sí. ¿no? Luego también depende del lugar, evidentemente hay según qué lugares que puedes hacer eso y otros que no. Pero sobre todo que el que te está escuchando te oiga bien. Evidentemente, si hay mucha gente, a lo mejor tienes que ponerte tú en alto, no sé, en un momento dado, claro, hay que Un buscar capirote, recursos. ¿no? Pero Todas estas cosas no tenemos que ir a... Porque claro, surgen así como pequeñas Claro, bromillas, claro, ¿no? claro, Cosas claro, del momento. el directo. Pero mira, hay una cosa que siempre digo en comunicación, creo que es de las cosas, vamos, con más sentido que he aprendido, y es que el mensaje, lo que más importa es el mensaje que llega a la persona, más que el que tú emites. Tú emites un mensaje, pero realmente importante es el que esa persona le llega. Es decir, tú transmites algo y piensas que lo has dicho bien, ¿no? Que es una información bien dada, pero a lo mejor por lo que sea esa persona recibe parte de esa información. Entonces lo importante es que nos centremos en cómo mejorar eso que le llega y por lo tanto es muy importante revisar bien cómo damos la información para que eso que llegue allí sea tal cual lo mandamos. Entonces es muy interesante eso, estudiar bien cómo configuramos el mensaje y sobre todo si el alumno ha captado esa... Y al respecto de esto que tú nos estás comentando ahora, ¿conoces estudios o existen estudios al respecto? Pues, a ver, a nivel... Esto que acabo de decir lo aprendí de un libro, luego lo podemos poner en pantalla porque no me acuerdo del autor, se llama La isla de los 5 faros. Creo que está ambientado como en Menorca, entonces es un libro pequeñísimo de una persona experta en comunicación. Entonces Pequeñísimo, de esos que pueden leer nuestros alumnos fácilmente, ¿no? Perfectamente, súper recomendable, porque además es súper pequeño. Y entonces enumera 5 faros, enumera 5 factores a tener en cuenta en la comunicación verbal, ¿no? Y uno de ellos era eso, ¿no? Que el mensaje que importa es el que recibe la persona. Sí, porque en muchas ocasiones nos da la sensación, como tú has dicho anteriormente, que realmente nuestros alumnos están recibiendo la información que nosotros estamos transmitiendo. Claro. Pero hay momentos en los que, o bien porque el mensaje llega de forma distorsionada, porque el canal que utilizamos no es el más adecuado, o bien porque hay una distorsión en el sentido, me refiero de falta de atención, o contextualmente estamos hablando de una forma, vamos a decir, semifigurada, el alumno está interpretando otro mensaje distinto al que nosotros estamos transmitiendo, la falta de motivación hacia la forma en la que lo estamos transmitiendo, o incluso también la manera en la que lo estamos transmitiendo, ¿no? Que puede hacer que en cierto modo nuestros alumnos desconecten de ese mensaje y el mensaje al final no llegue de la mejor forma posible. Totalmente. A ver, en la manera, un consejo que daría a muchos alumnos, hay alumnos muy tímidos, yo cuando hice la carrera era un alumno pues, tímido y demás, ¿no?
pero era una carrera de bellas artes. En una carrera de pedagogía hay alumnos muy tímidos que tarde o temprano tendrán que enfrentarse a la realidad de dar clase, de estar delante de muchas personas. Entonces, en cuanto antes pasemos esa fase de la vergüenza, eso que nos ahorramos. Porque es muy importante el cómo decir las cosas. Y una de las cosas que se transmite es seguridad. Si tú transmites seguridad al alumno, tu mensaje es creíble. Eso es, yo creo que tiene que ser básico en cualquier, por ejemplo, trabajo de ventas. Oiga, yo le voy a vender un cursillo sobre algo. Pero no sé si funciona. Claro. O igual no me lo compran, ¿no? Eso es, tú tienes que transmitir una seguridad de ya, o sea, ya lo has comprado. O sea, yo llego aquí. Entonces muchas veces el mensaje, y se ve por ejemplo, los expertos en comunicación que aconsejan a políticos y demás, tienen muy en cuenta ese tipo de actitudes. Luego también comentabas, a ver, hemos dicho la expresión corporal, ¿no? ¿Y qué más has comentado? Así ahora mismo, el último Sí, que te he esto dicho, último. pues te decía pues que muchas veces tú tienes la conciencia, tienes la percepción de que estás transmitiendo muy bien tu mensaje. Vale. Pero quizás el alumno está más pendiente de que utilizas una palabra de forma repetitiva. Bueno, De que a lo mejor tu tono de voz es tan monótono que... Bueno, que ya ha habido un momento en el que tú has dicho, bueno, todo me suena igual, con lo cual, pues, ya no sé ni lo que me estás diciendo. Me quedé con la primera palabra y creo que es la misma, ¿no? Totalmente, o sea, tono de voz, vamos, súper importante. Y luego, la atención, cómo mantener la atención, que es lo que he dicho al principio. Lo más difícil es enganchar al alumno. Que la asignatura, o sea, que la clase dura hora y media, enganchar a alguien hora y media, es muy difícil. Entonces, no sé, ideas que propongo. Dividir el contenido teórico, por ejemplo. No dar más de una hora de clase teórica. Dicen estudios, que no conozco, dicen las lenguas que el alumno se mantiene atento completamente durante 20 minutos. Entonces, a partir de esos 20 minutos, tú tienes que buscar fórmulas para ir enganchando. ¿Cómo? Pueden ser parones para hacer un momento de debate, ¿no? de preguntas. Puede ser también un parón. O sea, ir diversificando un poco la forma de transmitir tu discurso para que siempre sea activo, ¿no? Por ejemplo, una imagen, de repente tú estás hablando y de repente jugar con una imagen súper potente y que proponga esa imagen un tema, o un contenido audiovisual, o no sé, eso es fundamental una práctica pequeña, prácticas con poca importancia pero muy válidas para ese momento. Venga, y ahora, fijaos, vamos a hacer en torno a esto, venga, rápidamente, en 5 minutos, ¿qué tal? Y luego vuelves a la teoría. Descansitos, ¿no? Yo hay veces que tengo clases de 3 horas. Normalmente son 3 horas para prácticas, pero aún así, muchas veces detectas que el alumno está cansado. Entonces vale la pena un momento de descanso de 5 minutos o de 10 que se tomen para que luego vengan, se tomen su café, porque es que también... Para aprovechar mejor el tiempo. Totalmente. Vamos, fundamental. Pues, ¿alguna cosita más que nos quieras, con lo que nos quieras iluminar? Pues... algo muy, por ejemplo... Que tú tuvieras dentro de tu guión, que tú dijeras, ay, este no me ha preguntado esto, que yo tenía aquí anotado y me iba a lucir justamente en este momento. Ah, ostras. No, a ver, el hecho de mantener la atención, recupera tu... No, pero es que yo creo que lo he dicho todo. Te está dando golpes al micrófono. Es que no puede ser. No, mira, lo he dicho todo, ¿no? Pero, por ejemplo, después de esta charla que hemos tenido, aconsejo que las personas que la hayan visto vuelvan a materiales suyos, ¿no? Por ejemplo, si son docentes, materiales docentes. Si son alumnos, pues trabajos que hayan entregado. Y entonces echen un vistazo a cómo lo han entregado, pues el aspecto visual. Y a lo mejor ven, ostras, pues igual esto sí que me queda un poco confuso, ¿no? Todo eso está muy bien. Ver tus trabajos anteriores. Yo muchas veces, o sea, yo voy mejorando con los años y hay veces que veo materiales míos de hace 5 años que digo yo, ostras... No lo repetirías igual. Claro. Eso se va puliendo con el tiempo. Pero yo creo que lo más fundamental en la docencia es la actitud. O sea, vas a clase a comerte la clase. O sea, eso se tiene que notar. Yo lo primero que digo el primer día, digo, mirad, a mí me gusta mucho dar clase y lo malo de esta asignatura es que se acaba muy pronto.
porque si estuviéramos juntos 9 meses haríamos, y es verdad, el alumno cuando se implica es capaz de muchas cosas. Entonces, también es verdad que mi asignatura en concreto tiene mucha parte práctica. Pero es que además yo haría porque tuviera mucha parte práctica, porque si no, esos contenidos teóricos se tienen que aplicar a algo. Entonces, educar en competencias, que el alumno vea que es competente para hacer según qué cosas y que aplique el conocimiento que le has dado, eso es fundamental. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Que el alumno note que tú estás cercano a él, ¿no? Y que te vea eso motivado. O sea, la motivación, eso es lo que te dicen todos. No, es que este profesor venía, está muy motivado. Mantener esa actividad durante mucho tiempo tiene que ser difícil. O sea que en cierto modo también es provocar ese impacto visual a través de tu actitud. Sí, sí, totalmente. Luego ya depende de la persona, por ejemplo, que seamos más guapos, ¿no? Que seamos más guapos. Y ahí pues la gente pues... Claro. Tenemos que ir a la clase del profesor Bru, ¿no? Pues el que está el de la barbita, ese. Pues, claro, ¿qué ha pasado ahora? Que dar clase con mascarilla, llevamos ya 2 años. Sí, algunos no han venido muy bien. Algunos, pero luego a nivel comunicativo es terrible porque... Por ejemplo, hay muchos mensajes, a mí me gusta dar mensajes graciosos a los alumnos. Sí, en el que tienes esa pequeña risita como que indica, es una broma, chicos. Claro, ¿no? Pero no te la ves. Y que todos se han quedado así como diciendo, ¿será una broma? Solo con los ojos no he podido detectarlo, ¿no? Y yo lanzo muchas así, que a veces pienso yo, madre mía, qué pensarán mis alumnos, ¿no? Ya al mes creo yo que me pillan por donde voy, ¿no? Ya. Pero es súper importante. Yo con las arruguitas, así que va uno haciendo y dice, esa arruguita de risa, ¿no? Claro, te toca exagerar todo, ¿no? Para... Eso nosotros como comunicadores, pero a ellos, verles a ellos su interacción, o sea, si se ríen, si es súper importante. O sea, nos hemos dado cuenta que se puede dar clase, evidentemente se puede mantener, pero nos hemos dado cuenta que nuestro rostro da mucha información. Y suerte que nos han dejado los ojos. Imagínate. No, y eso incluso se puede trasladar, y yo creo que podríamos acabar con esta parte, a lo que está ahora moviéndose un poco, o que existe como un run dentro del mundo de la educación, hacia la educación virtual, por el tema este que hemos tenido que, bueno, pues como nos hemos tenido que innovar y demás por el tema del COVID, en el que han aprovechado en cierto modo para orientarnos hacia una especie de virtualización de la enseñanza, en el cual pues hay mucha gente que le está dando un valor, yo creo que excesivo hasta cierto punto, porque yo lo veo muy positivo el hecho de poder virtualizar la enseñanza en determinados momentos, pero que sigo pensando que el poder que te ofrece la interactuación, ¿no? con tus alumnos es insustituible. O sea, y hoy en día, fíjate lo que tenemos, y hoy en día ni siquiera con todas las cámaras activadas podríamos tener esa interacción que nos permite saber precisamente o contextualizar si el mensaje está siendo lo suficientemente potente o no, ¿no? Es decir, claro, hay como un feedback, ¿no? Hay como un feedback cuando tenemos la presencialidad, sí, claro, que se pierde totalmente en la virtualización. Hombre, muchas veces incluso con el Google Meet, tú lo que veías en pantalla era tu presentación, no al alumnado. Entonces, dar clase a la nada o dar clase para ti es terrible, porque ¿cuántos estarán mirando el móvil? ¿Cuántos no estarán directamente? Entonces el directo es fundamental, pero lo que hay que hacer es saber incorporar, ¿no?, lo bueno de las herramientas que van surgiendo, porque claro, hace 20 años no habían las tecnologías que hay ahora, sin embargo se daba clase. Entonces es interesante dosificar esas herramientas. Por ejemplo, muchas veces ahora parece que el sistema nos dice que todo se haga a través de las TIC, dan demasiada importancia a las TIC y no por hacer algo en un PowerPoint va a ser mejor. Entonces hay que aprovechar qué cosas nos dan las herramientas. Por ejemplo, sí, porque al final de cuentas casi en muchas ocasiones se convierte en hacer lo mismo pero de una forma distinta. Totalmente. Como cuando dices, bueno, es que ahora utilizamos el PowerPoint como estás comentando. Como si utilizo un vídeo donde pongo exactamente lo mismo que el PowerPoint o un acetato, cuando antiguamente teníamos los retroproyectores y la transparencia, donde resulta que pones exactamente lo mismo también, ¿no? Claro. El uso de la pizarra, seguimos con proyectores y demás, pero el elemento de la pizarra sigue estando, porque en ese momento escribes. A mí me encanta la pizarra. A mí también. Y luego también, por ejemplo, este tipo de formato, ¿no?
tú creas un contenido visual al que luego en postproducción puedes añadir cosas, títulos, transparencias, directamente diapositivas, ¿no? Pantallas o una imagen. Eso no se puede hacer en directo. Entonces está muy bien que des este tipo de contenidos complementarios a tus clases. Eso es lo interesante. Por eso los docentes de hoy en día tenemos que saber qué tenemos a nuestro alcance, qué técnicas, qué tecnologías tenemos, pero no para lanzarnos a ella como si fuera el último recurso, sino para incorporarlos según qué cosa. Yo en mi actividad artística me pasa eso. Yo no hago los cuadros en plan solo óleo. No. Utilizo a veces acuérdense, spray. los expones y los vendes. También. Utilizo el spray en un momento dado que me interesa algo más disperso, más difuminado. Utilizo líneas más rectas, ¿no? Cuando busco algo más concreto. Entonces, la docencia es un poco eso, es mantener la atención con todos los recursos posibles. Que esto suena muy fácil, luego es muy complicado. Pero bueno. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Manu, por haber hecho el debut en esta serie de capítulos que vamos a ir teniendo a lo largo de las próximas semanas en el Rincón de la 215. Y bueno, pues encantado de haber podido conversar contigo un rato sobre el tema de la comunicación, que también es un tema que a mí me gusta muchísimo. Y en este caso, pues la comunicación visual y cómo podemos mejorarla. Perfecto, te copio este formato porque me encanta y creo que ha sido un acierto y genial, Carlos. A lo que sea. Pues ya te pasaré el enlace del vídeo para que lo puedas utilizar. Ya me contarás qué opinas. Claro, pues, Venga. y nos vemos, señores.